Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos en la serie La Ley de la Montaña. Gracias por escuchar. Ese es el primer paso de la fe. El segundo es entender y el tercero es hacer. Sin escuchar no entiendes y sin hacer no alcanzas. No solo escuchen la palabra de Dios, escribió el apóstol Santiago. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago 1, 22 al 25. Cuando Él se refiere a la ley perfecta, nos está hablando de la ley de la montaña, que como estudiamos ayer se estableció en dos tiempos diferentes. Uno para el control de la carne de pecado, en el primer pacto por medio de Moisés, y el otro para el espíritu sin pecado, en el último pacto por medio de Jesucristo. Es que la ley fue dada por medio de Moisés, escribió el apóstol Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. Esto establece que la ley de la religión que se entregó en el monte Sinaí no contenía la gracia y la verdad, la cual se añade mediante el conocimiento de Cristo. El relato bíblico nos cuenta que el Señor le dijo a Moisés: sube para encontrarte conmigo, y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar desde lejos. Solo a Moisés se le permitirá acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permitirá subir al monte con él. Después, Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor les había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Éxodo 24, del 1 al 3. Esta es la ley representada en ordenanzas que hacen la constitución del pueblo de Israel terrenal. El relato continúa diciendo que Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano en la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Éxodo 24, 4 al 8. Así, Moisés entregó el libro de la ley, llamado Torá, y cumplió el protocolo del pacto, sellando con sangre el compromiso que hizo el pueblo con Dios. Es que desde la antigüedad todos los pactos se sellan con sangre. Es en este mismo suceso que Moisés establece la bendición y la maldición de la obediencia. Pues así como decreta las bendiciones recibidas y se logra cumplir la totalidad de la ley ritual y moral establecida en los mandamientos y ordenanzas que el pueblo manifestó que obedecería, así también escribe esta declaración profética: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que Él entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas.
hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Esta lista de decretos continúa en el capítulo 28 de Deuteronomio, desde el verso 15 hasta el 68, y establece la impotencia de los seres humanos para librarse de la ira de Dios. Pues la intención de obedecer está en todos los que creemos, pero la capacidad no. El Mesías Yeshua, o mejor dicho Jesucristo, vino a este mundo para redimir a los seres humanos. Redimir significa rescatar o liberar de una obligación o castigo. Esto significa que Él nos libera de la obligación de cumplir la ley de la religión para establecer la necesidad de vivir bajo los principios morales de esa misma ley. A ver si puedo explicarlo. El primer pacto dado en el monte Sinaí es implementado por Moisés. Está basado en ordenanzas de comportamiento, comidas, días festivos y normas sociales que son de práctica obligatoria y que encierran condena por su no cumplimiento. Esto ata y coarta la libertad de quien vive sujeto a tales leyes religiosas. El espíritu de la ley no ejerce transformación en el interior de la persona. Por ejemplo, en la época de Cuaresma en el catolicismo se obliga a no comer carne los viernes. Esta tradición religiosa se debe a la costumbre de hacer penitencia y sacrificio en este periodo de tiempo. La abstinencia de carne se considera una forma de honrar el sufrimiento y la muerte de Jesús, así como de recordar la necesidad de arrepentimiento y renovación espiritual. Pero esa es la teoría. ¿En realidad no comer carne acaso te hace entender todo eso? En el judaísmo hay muchas leyes que, como el ejemplo que tomó el catolicismo, no hacen cambios interiores, pero sí obligan al cumplimiento. Y si le preguntas a un judío por qué no comer cerdo, te dirá que es pecado. Lo mismo que trabajar en sábado o los días festivos, o el mismo pecado que el católico comete al comer carne los viernes de Cuaresma. Todas son normas establecidas para lograr alcanzar reconocimiento de Dios, como si Él dijera: mire a fulano, que no come carne, ese sí es de mi reino, aunque el corazón esté lleno de codicia por la mujer de su vecino. Es por esto que los sacrificios y ofrendas de la religión no tienen poder transformador. Es que de nada sirve cumplir con todos los requisitos de una religión si el Espíritu no habita en nosotros. Pablo escribió: esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues el sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Hebreos 6, del 9 al 10. Dios le explica la instrucción a Moisés de forma hablada, donde se expresan conceptos cualitativos que son difíciles de explicar y menos cuantificar, como por ejemplo la codicia, la lujuria, la ira, la soberbia, la pereza, la envidia y muchos otros que no son controlables por leyes humanas, inclusive el amor o el respeto, que no son cuantificables. Así que Moisés solo puede legislar sobre normas de comportamiento que busquen mitigar esas acciones de la naturaleza pecaminosa del ser humano, mas no puede combatirlas, dada la conciencia muerta de quienes las practican. Así que Él establece leyes que deben desarrollar principios. Esto es el espíritu de la ley, pero no alcanzan a transformar la naturaleza del pecado que gobierna a los seres humanos. Es que la ley de Dios, escrita en tablas de piedra, está diseñada para ser obedecida por el conocimiento del espíritu de la ley. Entonces, ¿para qué se entregó la ley?, escribió el apóstol Pablo. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Gálatas 3:19. Es que Dios establece sus promesas en el pacto que hace con Abraham 490 años antes de Moisés.
Luego le entrega la ley de los mandamientos a Moisés, quien establece las normas religiosas y sociales que eran la ley civil y moral que marcaba el comportamiento del pueblo de Israel hasta el cumplimiento de la promesa. Pero venida la promesa, la ley de la religión pierde su objetivo, debido a que los principios que pretenden establecer la ley no se logran por la tradición religiosa que la respalda, creando hipocresía en sus practicantes, pues la envidia o la lujuria o la codicia es pecado, pero el vestido de la religión lo oculta. En fin, el pecado no desaparece por cumplir la religión. Esa es la otra ley sellada con la sangre de Cristo, en donde prima el espíritu de la ley sobre la ley misma. Esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo, escribió el apóstol Pablo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios, pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 4 al 6. Así que cada vez que estudiemos a Moisés, debemos entender sus escritos bajo la luz de Cristo que nos enseña el espíritu de la instrucción, quien nos lleva a vivir bajo el gobierno de Dios por encima de la ley religiosa de los hombres. Es que el mismo Jesús estableció una mejor manera de agradar a Dios y es mediante la obediencia. Pablo enseña así. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificio de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de la religión de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Hebreos 10:8. Esta es la ley de la montaña expresada en la conducta y no en la norma, en el espíritu y no en la letra, pues no es por el rito que alcanzas el favor de Dios, sino por la intención que hay en tu corazón. Lo que vino a enseñar el Mesías es que no puedes cumplir la ley mientras vivas en tu cuerpo natural, pues él siempre estará inclinado al pecado. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, escribió Santiago, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo. Santiago 2, 10 al 11. Así que en realidad todos estamos sujetos a las maldiciones que decretó Moisés. Pero entonces Dios en su misericordia cambió la ley de la religión por la ley de Cristo, nombrando a Cristo sumo sacerdote. Así la ley de la montaña expresada en ordenanzas es cambiada por la ley de la montaña expresada en amor, mediante el cual alcanzamos libertad por el conocimiento de la verdad. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Libres para permanecer y libres para obedecer. Padre, gracias por darnos una oportunidad para habitar en tu reino, pues tus leyes son para el espíritu y este es resucitado cuando junto con Cristo podemos crucificar nuestro cuerpo de pecado y nuestros deseos y pasiones más íntimas. Y así podemos rendirnos a tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.